Aquí nadie vive gratis. Si vas a quedarte aquí, vas a trabajar. Así me recibió mi propio hijo Daniel, el primer día que crucé la puerta de su casa. No me abrazó. No me preguntó cómo me sentía. Solo dijo eso, sin mirarme, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el televisor. Yo venía de una recaída. Me había desmayado sola en mi pequeña cocina, aquella donde seguía cocinando para nadie. Un vecino me encontró tirada en el suelo al día siguiente. Fue él quien llamó a Daniel. Y Daniel, que hacía años no me visitaba, me llevó a su casa. No por amor, no por preocupación. Lo supe desde que lo vi fruncir el ceño cuando me subieron a su coche. Lo supe desde ese instante. No le respondí. Solo lo miré. Creo que fue mi silencio lo que más le molestó. Porque no discutí, no pregunté, no reclamé. Solo asentí, levemente, como quien traga veneno con una sonrisa. ¿Qué hice para que mi hijo me vea con desprecio? Durante el camino a su casa, él no habló. Solo tecleaba en el teléfono. De vez en cuando lanzaba un suspiro fuerte, como si mi presencia le causara incomodidad física. Me senté en silencio a su lado, mirando por la ventana, reconociendo calles que ya no recordaba. La ciudad había cambiado. Mi hijo también. La casa era grande, moderna, llena de objetos que no entendía. Pantallas, luces que se encendían solas, una cafetera que hablaba. Su esposa, Mireia, me saludó con una sonrisa fría, como quien recibe a una invitada, indeseada. Supe de inmediato que no me querían ahí, pero también supe algo más. Yo no iba a rendirme tan fácil. «Te puedes quedar en el cuarto de servicio, mamá. Tiene baño propio. Está al fondo, junto a la lavandería». Eso lo dijo Mireia, sin mirarme, mientras revisaba su teléfono. Yo solo asentí. Ni siquiera tenía fuerzas para responder. No por debilidad, sino por dignidad. Si algo me enseñó la cocina del restaurante donde trabajé durante 32 años, fue a resistir en silencio, a soportar el calor, las quemaduras, los gritos, los turnos dobles, y aún así, seguir cocinando con amor. Esa primera noche no pude dormir. Escuchaba las risas de Daniel y Mireia en la sala, mientras veían una serie. Me sentía una intrusa en la vida de alguien que yo misma crié, eduqué y alimenté. Alguien que tuvo zapatos nuevos cuando yo usaba los míos hasta que se rompían. Alguien que tuvo universidad mientras yo pasaba noches enteras pelando papas para juntar lo del mes. Pero en ese momento, yo ya no era su madre. Era solo una mujer vieja, débil, que ocupaba espacio. Al día siguiente, Daniel me puso una lista en la mesa. Literalmente, una lista. Era una hoja impresa, con tareas. Lunes, barrer la sala, trapear cocina, hacer desayuno. Martes, lavar ropa blanca, doblar toallas, limpiar baños. Miércoles, limpiar vidrios, preparar comida. Y así, toda la semana. Firmado. Para que haya orden. Lo leí en silencio. Sentí el corazón hacerse chiquito, pero no lloré, ni una lágrima. Solo respiré hondo y caminé hacia el cuarto del fondo. Nunca imaginé que el niño que metía los dedos en la masa cuando hacía tamales ahora me tratara como empleada. Pero tampoco imaginé que esa misma humillación despertaría algo dentro de mí. Una mañana, mientras preparaba huevos para ellos, escuché a Daniel decir en voz alta: «La señora Marta no puede seguir aquí tanto tiempo. Esto no es un asilo». Y rieron. Rieron como si yo no estuviera a 2 metros, como si fuera invisible, como si no hubiera sido yo quien les cocinaba con fiebre, quien los cuidó cuando Mireia tuvo a su primer hijo y no tenía quien lavara pañales, como si no hubiera sido yo quien les enseñó que comer en familia es un acto de amor.
Y ahí fue cuando algo cambió. No en ellos, en mí. Esa noche me senté en la cama y abrí mi bolso. Acaricié los papeles que llevaba años guardando. Títulos, escrituras, recibos. Todo en regla, a mi nombre. Cosas que ni Daniel ni Mireia sabían. Y pensé, a veces, el silencio no es sumisión, es preparación. Me levanté temprano al día siguiente, más temprano que de costumbre. Me vestí como siempre, sencilla, limpia, con el cabello recogido. Preparé desayuno, limpié todo, pero mientras lo hacía, observaba detalles, comportamientos, las conversaciones entre ellos, la forma en que Daniel hablaba por teléfono, palabras como venta, dinero, títulos, empezaron a aparecer. Mi intuición, esa que nunca falla en una madre, me dijo que algo no andaba bien. Mireia dejó un sobre abierto sobre la mesa. No pude evitar leerlo al pasar, una carta de una inmobiliaria. Y entonces entendí. Querían vender la casa, esa casa que, aunque ellos no lo sabían, era mía, a mi nombre desde hacía más de 20 años. Me senté, temblando un poco. No de miedo, de algo distinto, de esa emoción que se siente cuando el dolor se convierte en fuerza. Me repetí en voz baja. Él olvidó, pero yo no. Aquella noche no dormí, no pude. Me pasé horas recordando cada momento que me llevó hasta ahí, cada sacrificio, cada plato servido, cada herida en las manos. Y supe que el momento se acercaba, el momento de poner límites, de recordarles quién soy, de que la voz que callé durante años por fin hablara. Pero no iba a hacerlo con gritos, ni con reclamos. No, iba a hacerlo como mejor sé, con paciencia, con estrategia y con dignidad, porque yo no soy una carga, no soy un mueble viejo, no soy una mujer que vive gratis. Soy Marta Fernández. Fui cocinera durante 32 años. Alimenté a cientos. Crié sola a un hijo que ahora no me reconoce. Pero yo sí me reconozco. Y eso es suficiente para empezar. Solo necesitaba una cosa más. Un nombre, una persona, una mano amiga. Y justo cuando pensé en eso, recordé a Rebeca. No la veía desde hacía décadas. Pero si alguien podía ayudarme a poner todo en su lugar, era ella. Y ahí, en ese cuartito oscuro, con olor a cloro y humedad, empecé a planear mi regreso. Nunca me gustó mirar atrás. Siempre he pensado que el pasado puede ser una trampa si uno se queda ahí mucho tiempo. Pero hay momentos en que recordar no es una debilidad, es un acto de justicia. Me llamo Marta Fernández. Y nací en una casa humilde de la periferia de Guadalajara. Fui la segunda de 5 hermanos y la única que no terminó la escuela. No porque no quisiera. A los 14 mi madre enfermó y alguien tenía que traer dinero a casa. Así que conseguí trabajo lavando platos en una fonda del centro. Fue ahí donde descubrí el lenguaje secreto de la cocina. El poder de una buena comida. El silencio respetuoso de los que prueban algo hecho con amor. Desde ese momento supe que mi vida estaría entre ollas, cuchillos y fuego. Con el tiempo me convertí en la encargada del restaurante. No tenía título, pero tenía manos firmes, recetas memorizadas y el respeto de quienes trabajaban conmigo. Era una cocina modesta, pero ahí aprendí más de la vida que en cualquier escuela. Paciencia, resistencia, ritmo, intuición. A los 26 conocí a Leopoldo. Era cliente frecuente, callado, amable, siempre dejaba propina. Cuando me habló, por primera vez, no me lo esperaba. Me dijo que admiraba cómo manejaba todo el lugar, que se notaba que era una mujer fuerte. Caí, rápido, como caen las mujeres que no están acostumbradas a que las vean. Me embaracé a los 3 meses. Él desapareció a los 6. Tuve a Daniel sola.
en una clínica pública. Recuerdo el momento en que lo pusieron en mis brazos. Tan pequeño, tan indefenso, tan mío. En ese instante supe que no importaba cuántas horas trabajara, cuántos turnos dobles aceptara, cuántas veces me dolieran los pies. Él tendría todo, lo que yo no tuve. Durante los primeros años, lo llevaba conmigo al restaurante. Dormía en una cobija doblada junto al almacén. Le daba leche en biberón entre comanda y comanda. Los meseros lo alzaban, las cocineras lo arrullaban. Creció entre olores de chile, ajo y comino. Aprendió a caminar sobre pisos resbalosos, a hablar imitando los gritos de las comandas. Y aunque no fue fácil, éramos felices. Nunca le reclamé a Leopoldo, nunca lo busqué. Me prometí que mi hijo no crecería con rencores heredados. Yo le daría todo, aunque me costara el cuerpo, y así lo hice. Con el tiempo, logré alquilar una casita, pequeña pero mía. Daniel tuvo su cuarto, su bicicleta, sus juguetes. Le celebré cada cumpleaños con pasteles caseros y globos hechos con bolsas infladas. Cuando cumplió 7, le hice una piñata en forma de estrella, y él me abrazó tan fuerte que casi me desarmó. Nunca voy a olvidar eso. Pero también recuerdo la primera vez que sentí su distancia. Fue cuando tenía 12 años. Empezó a decir que no le gustaba que lo recogiera del colegio con el uniforme del restaurante, que sus compañeros se burlaban. Me dolió. Pero lo entendí. La adolescencia es cruel. Aún así, desde ese día, empecé a llevar una blusa limpia en el bolso para cambiarme antes de ir por él. Después vino la preparatoria. Le costaba estudiar, pero era listo. Se le daban las computadoras. Un profesor le dijo que tenía talento para los negocios. Yo me emocioné. Trabajé horas extra para pagarle un curso de computación. Y luego, cuando dijo que quería ir a la universidad, vendí mis anillos. No valían mucho, pero me alcanzó para el primer semestre. Durante esos años, empezó a pasar menos tiempo en casa. Salía con amigos, hablaba de cosas que yo no entendía. Me corregía cuando decía palabras anticuadas. Me hablaba como si yo fuera lenta, como si no pudiera entender su mundo. Lo atribuí al estrés, a su juventud. Me decía a mí misma, es normal, está creciendo, ya volverá. Pero no volvió. Se graduó. Consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Conoció a Mireia. La trajo a casa un domingo, sin avisar. Yo preparé pozole. Ella apenas probó una cucharada y dijo que no comía cerdo. Se rieron de mí cuando confundí el nombre de su empresa. No es una ferretería, mamá, dijo él entre risas, frente a ella. Y yo, como siempre, sonreí. Porque eso hacemos las madres. Tragamos las lágrimas para que ellos no las vean. Cuando se casaron, no me pidieron opinión, solo me invitaron. Fui con un vestido que yo misma arreglé. Me sentaron en una mesa apartada. Nadie me presentó. Nadie me preguntó nada. Comí sola. Y cuando los vi bailar su primer baile, entendí que yo ya no era parte de su historia. Era solo un capítulo antiguo, polvoriento, que él prefería olvidar. Después de eso nos vimos poco. Él decía que tenía trabajo, compromisos, viajes. A veces lo llamaba y no contestaba. A veces me mandaba un mensaje seco. Todo bien, mamá. Estoy ocupado. Dejé de insistir. Me resigné. Pensé que era parte del ciclo, que los hijos crecen, hacen su vida, y las madres aprenden a estar en silencio. Pero en el fondo, algo en mí se rompía cada vez que pasaban semanas sin saber de él. Aún así, no lo culpaba. Pensaba que, con el tiempo, entendería, que la vida le enseñaría lo que cuesta el sacrificio, que algún día él vería todo lo que hice por él. Pero no fue así.
Porque cuando llegó ese día, cuando mi cuerpo no pudo más, cuando me desmayé en la cocina, cuando desperté en una camilla con un tubo en la nariz, él no llegó con lágrimas. Llegó con fastidio. Lo recuerdo entrando al cuarto de hospital, revisando su reloj, diciendo: ¿qué pasó ahora? Yo no podía hablar. Apenas abrí los ojos. Y aún así, lo primero que vi fue decepción. No puedes vivir sola, mamá. Tienes que venirte a mi casa, pero vamos a poner reglas claras. Ni siquiera preguntó cómo me sentía. No preguntó si quería. No me abrazó. Solo lo decidió. Como si yo fuera un mueble. Un objeto más que había que mover. Y yo, débil, cansada, herida, acepté. Porque a veces, cuando el cuerpo se quiebra, el alma también cede un poco. Así terminé en su casa, en ese cuarto de servicio, con olor a detergente y paredes frías. Ahí me vi reflejada en el espejo por primera vez en años. No reconocí mi rostro. Estaba vieja, más vieja de lo que creía. No por las arrugas, sino por la tristeza. Pero ahí, en ese reflejo, también vi algo más. Vi una chispa, una memoria, una voz que me decía: esto no es el final. Y entonces, una noche cualquiera, en medio de la oscuridad, pensé en Rebeca. Habíamos sido amigas desde niñas. Trabajamos juntas en el restaurante. Ella era mesera, yo cocinera. Compartimos risas, llantos, secretos. Pero la vida nos separó. Ella se casó con un hombre que se la llevó al norte. Supe que abrió su propio negocio, que le iba bien, que seguía siendo fuerte. Recordé que una vez me dijo: si algún día necesitas algo, Marta, solo llama. Siempre tendrás una mano conmigo. Y ahí, sola, humillada, con los pies hinchados y el corazón apretado, supe que había llegado ese día. Me levanté despacio. Saqué mi libreta vieja, esa donde anotaba recetas, números, fechas. Y ahí, entre manchas de grasa y tinta corrida, encontré su número. Lo escribí de nuevo en una hoja limpia. Lo miré un rato, respiré hondo y marqué. Rebeca no contestó en la primera llamada, ni en la segunda, pero en la tercera, su voz me atravesó como un abrazo que no sentía hacía décadas. No me preguntó mucho, solo dijo: Marta, dime dónde estás. Y yo no pude hablar, lloré, como una niña, como una madre rota, como una mujer cansada. Prometió llamarme al día siguiente, y lo hizo. Desde entonces, hablamos cada noche, en secreto, con el celular pegado al oído bajo la almohada, como si estuviéramos escondiendo algo vergonzoso. Me contaba de su café en Aguascalientes, de las mujeres que contrataba, de las tardes de pan recién horneado, y yo le hablaba poco, no porque no quisiera, sino porque temía que, si hablaba mucho, si contaba demasiado, se me saliera todo lo que llevaba dentro. En la casa de Daniel, los días eran largos, demasiado silenciosos. Mireia salía temprano, regresaba tarde, siempre con ese gesto tenso, como si su propia casa le estorbara. Nunca fue grosera, pero su indiferencia era peor. Me miraba como se mira a un perchero viejo, con tolerancia resignada. ¿Daniel? Bueno, él estaba en su mundo. Se encerraba en el estudio. Me dejaba listas en la mesa. Lava los platos. Hazte cargo de la ropa. No uses la televisión de la sala. Eran órdenes, pero disfrazadas de sugerencias. Una tarde olvidé cerrar la bolsa de pan. Cuando él lo notó, bufó. «Mamá, ¿de verdad? ¿Tanto cuesta hacer bien una cosa tan simple?» Me quedé callada. Me dolió, pero no dije nada. Otra noche bajé con dolor de espalda. Solo quería una taza de agua caliente.
Él estaba viendo una serie. Cuando me escuchó caminar, pausó todo. ¿Qué haces despierta? No podía dormir. ¿Necesitas algo? Un poco de agua. Me miró como si estuviera invadiendo un espacio que no era mío. Como si cada paso mío fuera una amenaza a su paz. Me sirvió el agua. Me la puso en la mano y esperó, en silencio, hasta que me fuera. Esa noche, dormí llorando. No eran gritos, no eran golpes. Era algo más frío, más calculado. Un rechazo que no necesita palabras para hacerte sentir como un estorbo, como una sombra que nadie quiere ver. Tunti intenté agradecerles. Cociné un día para ellos. Lasaña, que era lo favorito de Daniel cuando era niño. La puse en la mesa. Encendí unas velas. Quise hacer de ese momento algo bonito. Mireia probó una cucharada y dijo: «Está muy pesada, ya no comemos tantas harinas». Daniel apenas tocó su plato. Luego se fue a su estudio. Dejé la mesa intacta. Comí sola, guardé lo que sobró y tiré lo demás. Ese día, algo dentro de mí se quebró. A partir de entonces, dejé de intentar agradarles. Me limité a hacer lo básico. Lavaba, doblaba, limpiaba. No hablaba mucho. Respondía cuando me hablaban. Caminaba despacio, como si el suelo no fuera del todo mío. Una mañana, escuché una conversación entre ellos. No sabían que yo estaba cerca. «No podemos seguir así, Daniel. Tu madre está siempre aquí. No tenemos privacidad». «¿Y qué? ¿Quieres que haga?» «No puede vivir sola. Ya viste lo del hospital». «Pues no sé, pero esto no es sostenible». Sentí un frío en el pecho. No eran palabras, era el tono, como si mi existencia fuera un problema a resolver. A partir de ahí, todo cambió. Las tareas se multiplicaron. Mireia dejó de saludarme. Daniel empezó a dejarme notas con horarios. La ropa de cama se lava los miércoles. Recuerda que los niños vienen el fin de semana. Limpia su cuarto. Notas, como si yo fuera la empleada, como si nunca hubiera sido su madre. Un día, me pidió que acompañara a sus hijos, mis nietos, al parque. Lo hice con gusto. Pero cuando regresamos, Mireia me miró con recelo. Me dijo que no les diera dulces, que no les hablara con ese tono tan dramático, que no usara frases anticuadas. Me pidió que no los llevara más. No entendí por qué. Si los niños rieron, si corrieron felices. Pero entendí algo más profundo. Ella no quería que yo tuviera un lugar en sus vidas, ni en la suya, ni en la de Daniel. Comencé a guardar cosas, de forma discreta. Ropa que ya no usaba, fotos, documentos. Lo hacía por las noches, en bolsas pequeñas. Me decía a mí misma, solo por si acaso, pero en el fondo ya sabía lo que estaba haciendo. Empecé a ahorrar. Cada vez que iba al mercado por ellos, me quedaba con las monedas sueltas. Guardaba cada peso en una cajita de galletas. Una cajita vieja que tenía desde mi época en la cocina. La escondí en una maleta rota que encontré en el cuarto de lavado. Nadie la revisaba. Nadie la notaba. Y entonces, una noche, Rebeca me dijo algo que me dejó sin aliento. «Marta, si tú quieres tienes un lugar aquí. Hay un cuarto libre arriba del café. No es grande, pero tiene luz. Y una cama decente. Puedes venir. Puedes empezar otra vez». Me quedé en silencio. Sentí un vértigo en el estómago. ¿Otra vez? ¿A mi edad? ¿Después de todo? Pero algo en su voz me dio fuerza. Me dio permiso. Me recordó quién era yo antes de esta casa. Antes de este silencio. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con el celular en la mano, y miré las fotos de mi hijo cuando era pequeño. Sus ojos redondos,
su sonrisa sin dientes, su manita agarrando mi dedo, y pensé, ¿en qué momento se me perdió este niño? A la mañana siguiente, Daniel dejó otra nota. Esta vez, decía, hay que pintar el cuarto de los niños. Puedes empezar esta semana. Y entonces supe que ya no podía más. Me encerré en el baño. Lloré. Mucho, con rabia, con dolor, con esa mezcla que te quema por dentro. Y luego escribí una carta. La escribí con letra firme, con cada palabra pensada, con cada línea pesando más que la anterior. No era una carta de despedida, era una carta de verdad, de memoria, de dignidad. Guardé la carta en un sobre, la escondí en el cajón de mi mesa de noche y supe que el momento se acercaba. Cada día que pasaba, el plan tomaba forma. Vendí un anillo que aún conservaba. Saqué una copia de mi credencial. Empaqué con cuidado. Me deshice de lo que no era mío. No quería llevar nada que me recordara esa casa. Una tarde, mientras planchaba, Daniel pasó junto a mí sin mirarme. Tropezó con el cable y dijo, «Ten más cuidado. ¿No ves que puedes hacerme caer?» Y ahí sentí que ya no era madre, que para él solo era una molestia. Y pensé en algo que nunca había pensado antes. Quizá lo más triste no es que me haya olvidado, sino que nunca me haya visto de verdad. El día que tomé la decisión, no hubo relámpagos, ni gritos, ni portazos. Solo un suspiro largo al amanecer, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana del cuarto que no era mío. Me senté al borde de la cama, descalza, y me dije, a mí misma, en voz baja, hasta aquí llegué. No era una huida, era algo distinto, más sereno, más profundo. Era como si, después de tantos días callando, mi cuerpo empezara a hablar por fin. Cada movimiento era un acto de rebeldía, suave, un ritual. Llamé a Rebeca esa misma tarde, desde un teléfono público a unas cuadras del supermercado. No quería que nadie escuchara. Me temblaban los dedos al marcar, pero cuando escuché su voz, todo dentro de mí se aquietó. «¿Estás lista?», me preguntó sin rodeos. «Sí», respondí con un nudo en la garganta. «Entonces dime cuándo llegas. Te espero en la terminal». Colgué sin añadir nada más. Sabía que si hablaba de más, tal vez me acobardaría. Tal vez me convencería de quedarme. Y yo ya no quería convencerme de nada. Solo quería irme. Volví a casa caminando lento, mirando a la gente, a las madres con hijos, a los hombres cargando bolsas, a los ancianos en las bancas. Todos tenían un lugar, una rutina, una razón para estar ahí. Yo solo existía en las sombras de la casa de mi hijo. Esa noche, mientras doblaba ropa ajena y recogía juguetes de mis nietos, decidí que sería la última vez que lo haría. No por odio, no por venganza, sino porque entendí, finalmente, que había dejado de ser madre para convertirme en sirvienta de recuerdos que ya no me pertenecían. En los días que siguieron, comencé a guardar mis cosas en silencio. No eran muchas. Algunas prendas, un par de libros viejos, fotos que había rescatado del fondo de un cajón. La carta que había escrito semanas atrás, la revisé una vez más. Le agregué una línea al final. «No me voy porque no te quiera, Daniel. Me voy porque por fin me quiero a mí». El lunes siguiente, Rebeca me envió un mensaje. «Ya te compré el boleto. Llega el jueves a las 10:20. Terminal Norte. Pregunta por el Café El Faro». Guardé el mensaje, lo memoricé y lo borré. Me repetía la hora como un mantra. Durante esos últimos días, Daniel estaba más distante que nunca. Su indiferencia era tan automática que no notó mi preparación. Mireia ni siquiera me miraba.
y los niños no venían esa semana. Era como si el mundo me diera espacio para desaparecer sin hacer ruido. El miércoles por la noche preparé una sopa para ellos. Dejé los platos en la mesa. No me senté a cenar. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me acosté vestida. Dormí con los zapatos puestos. Cuando sonó la alarma, a las 5:00 am, ya estaba despierta. Me levanté, tomé la maleta escondida. Me puse el suéter que aún olía a mi casa antigua. Guardé la carta en la repisa del baño, justo detrás del espejo. Allí donde solo alguien que se mirara de verdad podría verla. Caminé sin hacer ruido. Bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Ni siquiera el perro del vecino ladraba. Crucé el umbral sin mirar atrás. Tomé el primer taxi que pasó. Cuando me preguntó a dónde iba, le dije con una voz que no parecía mía: «A la Terminal Norte, por favor». El camino fue largo, pero dentro de mí algo se aligeraba, como si cada kilómetro borrara una capa de polvo acumulado, como si la Marta que fui durante tanto tiempo empezara a respirar otra vez. Rebeca estaba ahí, esperando, con su cabello recogido, con su delantal manchado de harina, con esa sonrisa que te recuerda quién eras cuando todo parecía posible. Me abrazó fuerte, no me dijo nada. Yo tampoco. A veces, las palabras sobran cuando el corazón entiende todo. Subimos a su camioneta vieja. Olía a pan y a café tostado. Y por primera vez en mucho tiempo, ese olor me dio ganas de llorar. Pero de alivio. Al llegar al café, me mostró el cuarto. Tenía una cama individual, una mesa con una lámpara y una ventana que daba al patio. Nada lujoso, pero era mío, era libre, era hogar. Los primeros días fueron raros, no por el lugar, sino por mí. Me costaba sentarme sin estar esperando instrucciones. Me sorprendía a mí misma pidiendo permiso para abrir el refrigerador. Me levantaba demasiado temprano, como si tuviera que ganarme el derecho de estar ahí. Pero Rebeca tenía una paciencia de esas que curan. Me dejaba una taza de café caliente cada mañana. Me invitaba a sentarme en la barra del café y observar a la gente, a escuchar sus historias, a recordar que yo también tenía una. Me pidió ayuda para hornear pan dulce. Al principio me negué. Le dije que ya no tenía fuerzas, que mis manos no eran las de antes. Pero ella se rió. «No necesitas manos nuevas, Marta. Solo necesitas recordarte de qué estás hecha». Y eso hice. Lentamente. Entre harina, azúcar y recetas olvidadas, empecé a recordarme, a cocinar sin miedo, a mirar al espejo sin bajar la vista. Un jueves por la tarde, mientras barría la entrada, llegó una señora mayor. Preguntó por la señora Marta. Me sorprendió. Rebeca le había hablado de mí. Me pidió una receta. Quiso que le enseñara a hacer empanadas de piloncillo. Y entonces supe que mi historia no se había acabado, que no me había marchado para desaparecer, sino para empezar. Cada noche, antes de dormir, escribía en un cuaderno nuevo. No cartas, no reclamos, solo recuerdos, fragmentos, sabores, momentos que me habían hecho feliz antes de que todo se torciera. A veces me preguntaba por Daniel. No con rencor, sino con tristeza. Me dolía saber que nunca se había detenido a mirarme, que no entendió lo que perdía. Pero ya no me rompía por dentro. Solo dolía, como duele un diente que ya no está, pero cuya ausencia se siente con la lengua. Rebeca me abrazaba cada vez que me notaba pensativa. Me recordaba que la vida no se termina cuando te echan, sino cuando te convences de que ya no mereces vivirla. Y yo ya no me convencía de nada que no me hiciera bien. Pensé que el silencio sería eterno.
que la distancia se convertiría en olvido, que Daniel, al notar mi ausencia, simplemente seguiría con su vida como si yo nunca hubiera estado. Y en parte fue así, hasta que se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Todo empezó con una llamada. Era un número desconocido. Contesté por costumbre, sin imaginar que al otro lado estaría esa voz que alguna vez me acunó en la infancia de mis sueños y que ahora me devolvía de golpe al centro de mi vieja herida. «Mamá», dijo, «necesitamos hablar». No me dijo «¿Cómo estás?», ni «¿Dónde estás?». Su tono no era de culpa, ni de remordimiento. Era seco, urgente, como si estuviera marcando para hacer un trámite. Sentí que el poco aire que había ganado en esos meses se me escapaba por la boca. «¿Por qué?», pregunté sin disimular mi temblor. «Es importante. No puedo explicarte por teléfono. Solo dime dónde estás». No le respondí. Colgué. Durante días, no volví a contestar llamadas desconocidas. Me temblaban las manos mientras preparaba café, como si de pronto todo volviera a girar alrededor de su sombra. Rebeca lo notó. Me miró con esos ojos que todo lo entienden y me abrazó sin pedir explicaciones. «El pasado siempre quiere volver», me dijo, «pero tú decides si lo dejas entrar». Yo no quería dejarlo. Pero Daniel no pedía permiso. Entraba a la fuerza, como un recuerdo doloroso en plena noche. Una semana después, apareció. Estaba parado frente al café, con una chaqueta cara y el ceño fruncido. Parecía fuera de lugar, como un extraño en mi nueva vida. Yo lo vi desde adentro, mientras amasaba el pan. Me quedé quieta. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Rebeca lo vio también. Salió sin decir nada. Habló con él unos minutos y luego entró de nuevo. «Dice que no se irá hasta hablar contigo». Yo asentí, aunque por dentro me derrumbaba. Me lavé las manos, me peiné con los dedos y salí. Él me miró como si yo fuera otra persona. Y tal vez lo era. «¿Qué quieres, Daniel? Necesito que regreses». Me reí. No pude evitarlo. No por burla, por incredulidad. ¿Regresar? ¿A qué? A la casa, a los niños. Mireia está abrumada. Y... bueno, han pasado cosas. ¿Qué cosas? Bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que le exigieran respuestas. Titubeó. Perdí el empleo. Estamos atrasados con la hipoteca. No hay quien cocine, quien limpie. Los niños te extrañan. Mireia está enferma. Todo está desordenado. Ahí estaba. No era yo. Era lo que hacía por ellos. Era mi utilidad. Mi capacidad de sostenerlos sin pedir nada. No era amor. Era necesidad. ¿Y tú me extrañas, Daniel? Silencio. No lo sé, dijo al fin. Supongo que sí, pero eso no importa ahora. Tenemos que ser prácticos. Ahí entendí todo. No había aprendido nada. Solo venía porque el castillo se le venía abajo, y yo, como siempre, era su muleta. No voy a regresar. Mamá, por favor. No, ya no soy tu empleada. No soy tu seguro de vida. No soy la mujer que dejabas llorando en la cocina mientras tú alzabas la voz. No soy esa Marta. Entonces te arrepentirás. Me soltó con los dientes apretados. Porque si no regresas, tendré que tomar otras medidas. Lo miré y por primera vez no sentí miedo, sentí lástima. Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda que ya no estoy bajo tu techo. No tienes poder sobre mí. Se fue sin mirar atrás. Rebeca me trajo un té de manzanilla. No me preguntó nada. Me dejó sola en el cuarto. Y yo lloré, no por él, no por mí. Lloré por todos los años que esperé que un gesto suyo valiera la pena.
2 días después, llegó una carta del abogado de Daniel. Me acusaba de haberme llevado objetos de valor sentimental de su casa. Me pedía que los devolviera o tomarían acciones legales. Rebeca la leyó conmigo. Su risa fue amarga. «No hay fondo, ¿verdad?» «Parece que no», respondí al abogado con una lista detallada de mis pertenencias. 2 blusas, un cuaderno, 3 fotos y una carta que yo misma escribí. No hubo respuesta, pero la tensión crecía. Daniel empezó a llamar al café. A veces, desde 1900 números diferentes. A veces, con otras voces. Preguntaban por mí. Dejaban mensajes extraños. Rebeca contrató a un joven para que se quedara en la entrada del café por las noches. Nunca le dijo que era por mí. Pero yo lo sabía. Una mañana, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Adentro había una copia de mi acta de nacimiento. Un recorte de periódico viejo donde salía mi nombre. Y una nota. Tal vez no te importe, pero la familia no se abandona. Todos sabrán lo que hiciste. Lo que hice fue salvarme. Aún así, el miedo me envolvía como una nube espesa. Soñaba con golpes en la puerta, con gritos, con los ojos vacíos de Daniel. Pero cada vez que el miedo amenazaba con quedarse, Rebeca me llevaba al patio, me daba una taza de té y me ponía a amasar pan. «Esto también es resistencia», decía, y tenía razón. Vivir con calma, después de haber sobrevivido al desprecio, era una forma de rebelión. Un viernes me invitaron a hablar en un grupo de mujeres de la tercera edad. Querían que compartiera recetas. Terminé compartiendo historias. Les hablé de mi vida, sin dar nombres. Hablé del hijo que olvidó que yo también era persona. De la casa que abandoné. De la mujer que encontré al final del camino. Al final, una de ellas me tomó de la mano y me dijo: «No estás sola. Todas hemos sido invisibles alguna vez». Esa noche dormí en paz, por primera vez en semanas. Pero el conflicto no había terminado. Daniel aún preparaba su jugada más sucia. Y yo ya no iba a correr. Yo sabía que no se iba a detener. Daniel nunca se detenía. Cuando algo no salía como él quería, su forma de enfrentarlo era destruir lo que pudiera. Esa era su manera de sentir control. Y ahora que yo ya no era parte de su escenografía, doméstica, no lo soportaba. Su furia era una reacción al vacío. La carta del abogado fue solo el comienzo. Después comenzaron los rumores. Primero en mi antiguo vecindario. Una amiga me llamó para contarme que Daniel andaba diciendo que yo había tenido un episodio mental, que me había escapado, que era inestable, que por eso él no me buscaba más, que me cuidaban unas personas raras y que era peligroso tenerme cerca de sus hijos. No sabía si reírme o llorar. Ese era su plan, convertirme en la loca, desacreditarme antes de que yo pudiera contar. La verdad, Rebeca lo entendió antes que yo. Te quiere borrar, Marta, como madre, como mujer, como ser humano. Porque si tú hablas, si tú te levantas, se cae el mito de hijo perfecto que se inventó frente a todos. Por primera vez sentí rabia. No miedo, no tristeza. Rabia. Esa rabia me empujó a tomar decisiones. Fui a ver a una abogada local que Rebeca conocía. Se llamaba Jimena. Tenía más de 60 años, voz firme y una mirada que te desnudaba en segundos. Le conté todo, desde los gritos hasta las humillaciones diarias, desde el «aquí nadie vive de gratis» hasta las amenazas veladas. No me interrumpió. Tomaba notas con una pluma vieja, en un cuaderno gastado. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y respeto. «Marta, ¿tienes pruebas?» «No muchas, solo mi palabra». Y Rebeca: «A veces eso basta. Si él comete un error, si se pasa 1 centímetro, lo tenemos». Yo asentí. No quería arrastrarlo.
No quería destruirlo. Quería vivir, sin miedo, sin fantasmas. Pero él no me daba tregua. Una semana después, la oportunidad llegó sola. El ayuntamiento organizó un evento comunitario para reconocer a mujeres mayores que habían trabajado durante décadas en la ciudad. Alguien había recomendado mi nombre. Me invitaron como excocinera del restaurante La Higuera, donde trabajé más de 20 años. Acepté. Rebeca y Jimena me acompañaron. Llevé mi delantal blanco, el que usaba en mis mejores días. Sentía que me devolvía algo de esa Marta que el tiempo había enterrado. El evento fue al aire libre, en la plaza central. Había cámaras locales, gente de todas las edades, niñas, con flores. Cuando me llamaron al escenario mis piernas temblaban, pero mi voz estaba intacta. Tomé el micrófono, respiré hondo y hablé. Durante años preparé comida para miles de personas, con amor, con paciencia, con el corazón puesto en cada plato. Pero en mi propia casa me hicieron sentir como si yo no valiera nada, como si cada esfuerzo no contara, como si mi existencia tuviera precio. Hoy estoy aquí para decir que una mujer mayor no es un mueble viejo, no es un estorbo, no es un gasto, es historia viva, es memoria, es raíz. Hubo aplausos, lágrimas, incluso yo lloré, pero entre la multitud vi una figura parada al fondo, Daniel. No lo esperé. Bajé del escenario y fui hacia él. ¿Vienes a humillarme en público también?, le pregunté sin bajar la voz. Vengo a llevarte a casa. Este show ya se terminó. No me vas a tocar, no me vas a llevar, no soy tu propiedad. Entonces me obligas. Voy a hacer que todos vean quién eres realmente. Hazlo. Pero te advierto, ahora no estoy sola. Jimena se acercó en ese momento, con un sobre en la mano. Buenas tardes, Daniel. Abogada Jimena Ríos. Esta es una notificación de medida cautelar por hostigamiento psicológico y amenazas. A partir de hoy, no puede acercarse a menos de 50 metros de la señora Marta Fernández. Cualquier intento de contacto será considerado violación de la orden. Daniel palideció. ¿Qué clase de broma es esta? Ninguna. Tenemos testigos, grabaciones de llamadas y testimonios. Si quiere, podemos seguir en los tribunales. La gente alrededor empezó a notar lo que pasaba. Murmullos, celulares grabando. Daniel miró en todas direcciones y por primera vez lo vi nervioso, pequeño, atrapado. Esto no se va a quedar así, me dijo antes de irse. No, respondí. Esta vez no. Esa noche no dormí. No por miedo, por descarga, por alivio, por la emoción de haberme defendido, de haber hablado, de haber sido escuchada. La abogada Jimena me dijo que era el comienzo, que seguramente él buscaría nuevas formas de molestarme, pero ahora tenía un marco legal. Ahora había ojos sobre él. Las llamadas cesaron. Los rumores, también. Poco a poco, el círculo que él había creado para silenciarme se fue resquebrajando. Pero aún quedaba algo por hacer. La carta. Esa carta que le escribí antes de irme de su casa. La que dejé sobre la mesa del comedor. Esa que creí que nunca leería. Reapareció. Estaba rota, arrugada, pero con mis palabras intactas. Rebeca la encontró un día, en la entrada del café, dentro de un sobre nuevo. No decía nada más, solo eso, mis palabras devueltas, como si quisiera recordarme que yo había tenido la razón desde el principio. La quemé en el patio, al anochecer, una página tras otra, como ritual, como cierre, como liberación. Porque entendí que, aunque él no cambiara, yo sí lo había hecho. Yo ya no vivía esperando que él reconociera mi valor. Yo lo había reconocido sola. Y eso era justicia. Los días que siguieron al enfrentamiento con Daniel
fueron una mezcla extraña de calma y vacío. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba sin esperar que algo me doliera. Sin la necesidad de mirar el celular con miedo a lo que pudiera leer. Sin esa ansiedad silenciosa que me apretaba el pecho por las mañanas, como si mi propia respiración tuviera que justificarse. Pero la libertad tiene un precio, uno invisible, uno que se paga en silencio. Porque, aunque ya no me gritaban, aunque ya no me humillaban, aún tenía que aprender a vivir sin ese ruido. El silencio también duele cuando has vivido tantos años en medio de tempestades. Me sentía como una casa abandonada, en pie, pero vacía. Rebeca lo notó enseguida. No te culpes, Marta. Estás reconstruyéndote. Eso duele. Pero también es hermoso. Empezó a invitarme a hacer cosas simples. Ir al mercado, sentarnos en la plaza con un café, escuchar música en su pequeña sala, donde el sol de la tarde entraba como caricia tibia. Me compré un cuaderno. No sabía bien por qué, pero una mañana, mientras Rebeca leía en voz baja y yo miraba los árboles por la ventana, algo dentro de mí me empujó a escribir. No grandes historias, no recuerdos, solo frases sueltas, cosas que sentía, a veces con rabia, otras con ternura, pero salían solas. La libertad no grita, la libertad susurra. La casa donde me hicieron daño no merece mis lágrimas, merece mi ausencia. Soy más que la madre que crió. Soy la mujer que se está descubriendo. Escribir fue como abrir una puerta que había estado cerrada desde hacía décadas. Una puerta que no tenía nombre, pero que al cruzarla, todo era distinto. Y en medio de esa sanación lenta, llegó la carta de Ana. Ana era la esposa de Daniel, una mujer que, durante años, fue casi invisible para mí. Siempre callada, siempre distante. Yo pensaba que me evitaba, que me juzgaba, pero su carta me reveló otra cosa. Marta, no sé si esto está bien, pero necesitaba escribirle. Desde que usted se fue, Daniel ha estado desbordado, más agresivo, más impredecible. Ya no se detiene ni siquiera frente a mí o a los niños. Sé que usted intentó advertirme muchas veces y yo no quise ver. Pensé que era cosa de ustedes, pero ahora entiendo. Lo que le hizo a usted está empezando a hacérnoslo a nosotros. Leí la carta en silencio, con el corazón en la garganta. Rebeca me miraba desde la cocina, esperando mi reacción. Quiero pedirle perdón por no haber sido su aliada cuando más lo necesitaba. Y también quiero pedirle consejo. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se reconstruye una después de haber sido silenciada tanto tiempo? Lloré, no por mí, por ella, por todas, por tantas mujeres que callan, que aguantan, que sobreviven creyendo que eso es vivir. Le respondí con una carta corta, no con consejos, sino con presencia. Ana, no estás sola, no estás loca, no estás exagerando. Cuando estés lista, yo estaré aquí. No sé si algún día se irá de esa casa. No sé si Daniel cambiará. Pero entendí que, aunque no pudiera salvar a todos, podía ser un faro. Pequeño, pero firme. Una luz que no brillaba para atraer, sino para acompañar. El día que se cumplió un mes desde que Daniel recibió la orden de restricción, Rebeca me llevó a un lugar especial. Era una casa antigua, en las afueras del pueblo. No muy grande, pero con un jardín descuidado lleno de potencial. Ventanas amplias, piso de madera y una cocina que parecía esperarme. Es tuya si la quieres. El dueño es amigo mío. Quiere venderla barata. Solo necesita a alguien que la cuide, alguien que le devuelva el alma. La recorrí sin decir una palabra. En cada rincón sentía algo, como si ese lugar hubiera estado guardado para mí. No tengo dinero, le dije casi en susurro.
Tienes historias, y manos, y ganas. Lo demás lo conseguimos. Y así, sin planearlo, comencé un nuevo capítulo. Con Rebeca a mi lado, empecé a limpiar el jardín, a pintar las paredes, a hornear pan para los vecinos, a recibir visitas de mujeres que poco a poco venían a contar sus propias heridas. Alguien me preguntó una vez si quería volver a ver a Daniel, si lo extrañaba. Me costó responder. No extraño a quien fue cruel conmigo, extraño a quien creí que era, al niño que abracé cuando lloraba, al joven que prometía cuidar de su madre, pero no extraño al hombre que eligió el poder sobre el amor. Y eso también es parte de sanar. Aceptar que algunas personas se pierden y que seguir amándolas no significa permitirles destruirnos. Una tarde, mientras regaba el jardín, encontré un pájaro herido junto al seto. Tenía el ala rota. Lo recogí con cuidado, lo llevé adentro, le di agua. Se quedó quieto, mirándome. No temblaba. No huía. Solo confiaba. Pensé en mí, en ese primer día que llegué a casa de Rebeca. Rota, cansada, sin rumbo. Y cómo ella me sostuvo sin hacer preguntas. Como yo ahora sostenía al pájaro. Todo vuelve. Todo encuentra su forma de sanar. Ya no temo las noches, ya no espero disculpas, ya no busco aprobación. Ahora me tengo. Y eso, por fin, es suficiente. Nunca imaginé que el silencio pudiera sonar tan distinto. Durante años, el silencio en mi vida fue sinónimo de miedo. Era lo que llegaba después de una pelea, lo que se instalaba en las noches cuando nadie me hablaba, lo que se escondía detrás de las palabras no dichas. Era un silencio áspero, filoso, que me apretaba el pecho. Un silencio que dolía. Pero ahora, en esta casa con paredes recién pintadas y ventanas abiertas al mundo, el silencio me acariciaba. Era el murmullo de los árboles, el crujir de la madera bajo mis pies descalzos, el canto suave de algún pájaro lejano. El silencio se había vuelto hogar. Vivía con poco, pero por primera vez en mi vida, ese poco era mío. No tenía lujos, apenas lo necesario. Un colchón cómodo, una mesa antigua que Rebeca y yo restauramos, una cocina pequeña que volvía a oler a pan horneado y café por las mañanas. En los estantes, frascos con especias, tazas que no combinaban pero que me hacían sonreír, y un cuaderno abierto, siempre listo para recibir mis pensamientos. Cada día despertaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el cuerpo ya no cargaba el peso de la ansiedad. Me sentaba en el jardín con una manta sobre los hombros, una taza caliente entre las manos, y miraba cómo el sol despuntaba lentamente detrás de las montañas. Nadie me apuraba, nadie me interrumpía, nadie me juzgaba. Rebeca venía casi todas las mañanas, a veces con flores, a veces con pan dulce, a veces con noticias del pueblo. Nos sentábamos en el porche, en silencio o conversando, y cada palabra era como una semilla que echaba raíces en el corazón. Me costó un tiempo entender lo que ella veía en mí. Marta, tú no solo sobreviviste, tú floreciste, me dijo, una tarde mientras cortábamos ramas secas en el jardín. Yo me reí, no por burla, por incredulidad. ¿Florecí? Apenas estoy aprendiendo a respirar sin sentir culpa. Y eso es florecer, respondió con firmeza. Porque tú podrías haberte quedado en la herida, pero elegiste sanar. Empecé a cocinar para los vecinos, no por obligación, sino porque me pedían. Un guiso caliente, una torta casera, unas empanadas. Al principio era por encargo, luego empezaron a venir a mi casa solo para compartir. Mujeres mayores, jóvenes con niños, hombres solitarios que recordaban los sabores de sus madres. Pronto los domingos se convirtieron en días especiales. Abría el jardín, colocaba unas mesas de madera, cocinaba sin prisa,
y la gente venía. Comía, charlaba, se reía. A veces se quedaban hasta que caía la noche. A veces alguien traía una guitarra. Otras veces simplemente se sentaban a escuchar el viento. No era un restaurante. Era algo más íntimo, un refugio, una trinchera de paz. Y en ese espacio comencé a conocer historias. Mujeres que, como yo, habían sido calladas durante años. Una que crió sola a 4 hijos y nunca recibió una llamada. Otra que vivió 30 años con un hombre que la golpeaba y nunca se atrevió a contarlo. Una joven que huyó con su bebé de una relación tóxica. Cada una traía su cicatriz, cada una su forma de resistir. Y yo las escuchaba. No con lástima, sino con empatía. Porque en cada palabra de ellas había un eco de mí. Una noche, después de que todos se fueron y el jardín quedó en silencio, Rebeca y yo nos sentamos junto a la chimenea. ¿Te das cuenta de lo que has creado?, me preguntó. ¿Un comedor comunitario? Bromeé. Una familia, una comunidad, un hogar para quienes no tenían uno. La miré. Había una ternura profunda en sus ojos. No era compasión, era admiración. Y eso, viniendo de ella, me hizo sentir algo que no sabía que necesitaba: orgullo. Por primera vez en mi vida me sentí útil sin estar al servicio de alguien. Me sentí querida sin tener que mendigar afecto. Me sentí libre sin sentir culpa. Mi hijo no volvió a buscarme. Supe, por terceros, que su situación legal se complicó, que sus negocios fueron auditados, que Ana finalmente tomó a los niños y se fue. Que vendió la casa y se mudó al norte. No sentí alegría, tampoco tristeza, sentí alivio, porque por fin entendí que ya no me pertenecía ese dolor, que no podía seguir cargando con la culpa de sus actos, ni con la esperanza de su redención. Cada quien debe hacerse cargo de su sombra. Yo ya enfrenté la mía y decidí no vivir más bajo su sombra. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, vi a un niño observándome desde la calle. «Mi abuela dice que usted cocina como los ángeles», me dijo. «¿Tu abuela tiene buen paladar?», respondí sonriendo. «¿Puede enseñarme a hacer pan?», lo invité a pasar. Era nieto de Carmen, una mujer del barrio con la que compartía recetas. A partir de ese día, el niño vino cada semana. Amasaba con torpeza, se ensuciaba entero de harina, se reía con una risa que me llenaba de ternura. Empecé a escribir más. No solo frases. Empecé a contar mi historia, no con rencor, con verdad, con voz propia, como un acto de memoria, como un legado para otras. Un editor local leyó algunos de mis escritos. Me propuso publicarlos en una pequeña colección. Acepté. No por fama, no por dinero, por dignidad, porque quería que mi voz quedara, que mis palabras acompañaran a otras mujeres que, como yo, buscaran una salida. Rebeca celebró con vino barato y una sonrisa inmensa. «Sabía que tenías un fuego adentro», dijo. «Solo necesitabas aire para que ardiera, y ese aire me lo dio ella. Su amistad, su presencia constante, su paciencia. Nunca me presionó, nunca me dijo qué hacer. Solo estuvo, y su estar lo cambió todo. Algunas noches nos quedábamos hablando hasta tarde, de nuestras infancias, de nuestras heridas, de nuestros sueños no vividos. A veces, simplemente nos tomábamos de las manos en silencio. No necesitaba una pareja, no buscaba llenar un vacío. Pero con Rebeca sentía algo distinto, una conexión serena, un cariño maduro, un respeto absoluto, un tipo de amor que no asfixia, que no exige, que no impone, un amor que acompaña. Una mañana, al vernos tomar café en el porche, una vecina nos dijo: «Qué bonito es verlas juntas, se nota que se tienen». Y sí,
Nos teníamos. No como posesión, como elección. Elegí rodearme de quienes me cuidaban. Elegí dejar de justificar lo injustificable. Elegí vivir sin miedo. Mi vida ya no era la misma. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, era mía. Y en el cuaderno que llenaba cada noche, escribí una frase que aún guardo como un mantra. Me fui de donde no me amaban. Pero esta vez, me llevé conmigo el alma. Nunca imaginé que mi vida tendría un giro tan drástico, tan definitivo. Que después de tantas noches de lágrimas escondidas, después de tantos silencios cargados de humillación, después de haber callado por amor y por miedo, encontraría, al fin, la paz que mi alma venía mendigando desde hace años. No es una paz de cuentos ni de películas. No, es una paz que se construye desde los restos, con manos temblorosas y cicatrices frescas. Una paz que arde primero, pero que luego abraza. Cuando desperté aquella primera mañana en la casa de Rebeca, con la ventana abierta y el sol entrando, sin pedir permiso me sentí, por primera vez en mucho tiempo, viva, no cómoda, no a salvo, no agradecida. Viva. Con la espalda erguida, el corazón latiendo sin miedo y los pulmones llenándose de aire sin culpa. Ella me había dejado una taza de café caliente en la mesa, con una nota que decía simplemente: «Haz lo que quieras hoy, es tu día». Lloré. Lloré en silencio mientras el vapor del café me nublaba los ojos. No por tristeza, sino por el peso de la libertad recién recuperada. Porque entendí que ya no le debía explicaciones a nadie, que mis decisiones me pertenecían, que mi valor no estaba sujeto a cuánto lavara, cocinara o me callara. Ese café fue más que una bebida. Fue un acto de amor, una declaración de respeto. Rebeca no me pedía nada, no me exigía presencia, no me medía en favores. Me aceptaba como era, con mis silencios, con mis arrugas, con mis heridas mal cerradas. Empezamos una rutina nueva, despacio, sin obligaciones. A veces cocinábamos, juntas, aunque yo, que fui cocinera toda mi vida, esta vez no cocinaba por necesidad ni para ser útil. Cocinaba por placer. Jugábamos con sabores nuevos, inventábamos recetas ridículas solo para reírnos. Yo, que llevaba años sin escuchar mi propia risa, redescubrí cómo sonaba. Y qué bonito era reír sin miedo a una puerta que se abría bruscamente, sin miedo a un reproche, sin miedo a un «¿No ves que estoy ocupado?». Por las tardes salíamos a caminar. Rebeca conocía a medio mundo en el vecindario. Todos la saludaban con cariño y respeto. Me presentó como mi hermana de la vida. Esa frase me estremeció. Nunca nadie me había llamado así. Y lo dijo con tanta naturalidad que me lo creí. Me miré al espejo esa noche y pensé: quizás sí soy eso, una hermana de la vida. Una mujer que ha sobrevivido, que ha renacido, que ahora elige. Y elijo vivir. Daniel. Ay, Daniel. Pasaron semanas sin saber de él. Me llegaban rumores, sí, que estaba molesto, que había intentado buscar abogados para revertir lo firmado, que había explotado cuando descubrió que no tenía forma de sacar beneficio alguno de mi nombre. Pero no llamaba, no pedía perdón, no venía. Y no lo esperaba, porque con el tiempo también entendí algo doloroso. No todos los hijos aman bien, y no todas las madres tienen la obligación de seguir sangrando para probar que son madres. Amar no es callar, amar no es permitir, amar no es dejarse pisar, esperando gratitud. Un día recibí una carta, era de él. No la abrí al instante, me temblaban las manos. La dejé sobre la mesa 3 días, y cuando finalmente la leí, entendí que aún no había cambiado. Decía que estaba dispuesto a hablar, si yo recapacitaba, que aún podía volver a vivir con él, si prometía respetar ciertas reglas,
No mencionaba amor, no mencionaba disculpas, solo condiciones, imposiciones, amenazas veladas. Quemé la carta. La miré consumirse en el patio trasero y sentí alivio, no rabia, no dolor, alivio, porque comprendí que ya no esperaba nada de él. Y eso, aunque triste, es una forma de liberación. Mientras tanto, mi vida con Rebeca florecía. Empezamos a ofrecer talleres de cocina para mujeres mayores. No como negocio, sino como espacio de encuentro. Cocinábamos, hablábamos, nos escuchábamos. Yo contaba mi historia, con pausas, con lágrimas, pero sin vergüenza. Y otras mujeres hacían lo mismo. Me di cuenta de que no era la única, que hay cientos, miles de Martas por ahí, sobreviviendo entre las paredes frías de casas donde ya no son bienvenidas. Mujeres que criaron hijos con las manos partidas, con la espalda rota y el corazón en silencio, para luego ser tratadas como carga. A una de esas tardes vino una mujer llamada Teresa. Me miró con los ojos llenos de algo que no supe identificar. Al final del encuentro se me acercó y me dijo: «Tú me diste fuerza para irme». Yo no entendía. Me abrazó y con la voz quebrada me confesó que llevaba años aguantando abusos de su hija, que siempre pensó que no tenía a dónde ir, que escuchando mi historia entendió que era mejor empezar desde cero que seguir muriendo en vida. Ese día lloré con ella, porque entendí que mi dolor no había sido en vano, que mi historia tenía sentido más allá de mí, que contarla, vivirla, sobrevivirla podía cambiar otras vidas. Me prometí a mí misma nunca volver a callar, nunca volver a minimizar lo que viví, porque callar es dejar que todo siga igual. Y yo ya no quiero silencio, quiero verdad. Ahora, cada mañana despierto con un propósito, no uno grandioso, no. No quiero salvar el mundo. Quiero acompañar. Quiero estar ahí para esas mujeres que, como yo, un día fueron silenciadas en nombre del amor, que aprendieron a pedir perdón por existir, que fueron criadas para servir, para aguantar más y un poco más. Quiero decirles que no es tarde, que sí se puede, que hay vida después del desprecio, que hay ternura después del grito. Daniel sigue lejos. A veces me duele. Claro que me duele. Soy madre, pero también soy Marta, y Marta se está reconstruyendo. Ya no vivo esperando su redención, vivo escribiendo la mía. Hoy he colgado una foto nueva en la sala. Es un retrato mío, tomada por una vecina. Estoy de pie en el jardín, con una flor en la mano y el sol en la cara. Me veo serena, me veo fuerte, me veo libre. Y debajo de la foto, escribí una frase que ahora repito como un mantra cada noche antes de dormir. Mi hijo me dijo que aquí nadie vive de gratis, pero se le olvidó que yo ya pagué con toda mi vida y ahora al fin empiezo a vivirla.